esta segunda parte. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, entonces lo que vimos hace un ratito es que yo ya sé cómo, en teoría, sumando las interacciones de una carga que yo llamo carga de prueba con un conjunto de cargas que yo llamo cargas fuentes, puedo encontrar cuál es la fuerza total que actúa sobre esta carga Q. Por ejemplo, supongamos que es esta que está acá, ¿no? Ahora, muchas veces lo que es interesante estudiar, el objeto que a mí me interesa caracterizar, es un dado sistema de cargas, que voy a llamar cargas fuentes, a las cuales después las voy a someter a la presencia de distintas cargas de prueba, pero a mí me interesa calcular cuál es el efecto que tienen estas cargas sobre cualquier otra carga que yo ponga en las cercanías o en determinada posición con respecto a todas estas fuentes, ¿no? Entonces, me va a interesar caracterizar el efecto de todo ese conjunto de fuentes sobre una carga de prueba Q cualquiera ubicada en una posición genérica R. ¿Se entiende? En este caso particular, la carga Q de prueba está ubicada acá, y el efecto que tienen todas estas cargas fuentes es producir sobre la carga Q una fuerza que es la que apunta acá en esta dirección, FQ. Entonces, eso ya lo sabemos hacer. O sea, si usamos Coulomb y usamos el principio de superposición, vimos que la fuerza total que actúa sobre Q sale de sumar la fuerza de cada una de las cargas de prueba, las Q'I, con la carga Q, a través de la interacción coulombiana de esos pares. Sumo sobre todos los pares y tengo la fuerza total que actúa sobre Q. Ahora, matemáticamente podemos dar un paso que es trivial. Es absolutamente trivial. Fíjense que esta cantidad Q aparece en todos los términos, así que la puedo sacar factor común de esta sumatoria, ¿no? Es una constante, la puedo sacar factor común de esta sumatoria. Matemáticamente ese paso es trivial. Ahora, físicamente, eso me abre la puerta a empezar a entender que lo que queda entre corchetes es algo que hace lo que yo quería hacer, caracterizar el efecto de una distribución de carga fuente sobre cualquier carga de prueba Q. ¿No? Esta cantidad que está acá, es lo que se llama campo eléctrico producido por la distribución de cargas Q', y en el punto R donde estoy observando, en este punto, por ejemplo, pero también podría ser en este, también podría ser en este, también podría ser en cualquiera. Yo voy cambiando el R, la cuenta me va a dar distinto, y todo esto refleja el efecto que tiene la distribución de cargas en los distintos puntos del espacio. ¿Está bien? En los distintos puntos del espacio. Todo esto que está acá es un vector, porque estoy sumando vectores, ¿no? Y tiene un valor distinto, dadas las fuentes, para cada punto donde yo estoy observando. ¿Está bien? A eso se conoce como campo eléctrico generado por las fuentes. ¿Está bien? A ese vector que en cada punto del espacio tiene un valor diferente. Es un vector, así que es un vectorcito diferente. Es un campo porque en física a cualquier cantidad definida para cada punto del espacio se le conoce como campo. ¿Qué sé yo? Un campo de temperaturas me dice en cada punto cuánto va a la temperatura que registra en ese punto. Un campo de velocidades me dice, bueno, en cada punto cuál es la velocidad de un fluido, por ejemplo, que está atravesando una región. En este caso, este campo se llama campo eléctrico y lo que me informa es sobre cuál sería la fuerza que sentiría una carga de prueba Q si la pusiese en presencia de una distribución de fuentes dada en la posición R. Agarro el campo eléctrico producido por las fuentes en ese punto, lo multiplico por la carga de Q y listo, tengo la fuerza. ¿Se entiende?
Por ahora parece como, bueno, pero si ya sabía esto, sacás factor común Q, bueno, lo que pasa es que es interesante cuando ya les digo, cuando a mí me interesa caracterizar el efecto de las fuentes en todo punto del espacio. Es un campo es un campo vectorial porque a cada punto del espacio le asigna un vectorcito. ¿Qué vectorcito? El que sale de esta cuenta. El que sale de esta cuenta. Cuando yo cambio el R, me da un vector distinto, que es el campo eléctrico en ese punto. En este caso particular, bueno, como yo les digo, el campo eléctrico depende de las fuentes. Todo lo que quedó acá dentro del corchete son cantidades relacionadas con la distribución de fuentes, o sea, dónde puse las fuentes y cuánto valía cada fuente, y en qué punto estoy mirando. ¿Está bien? Entonces, es una propiedad del espacio, porque depende del punto donde estoy observando, el efecto de las fuentes, que están en las posiciones RQ' y cada una con valor Q'I. ¿Se entiende por qué el campo eléctrico está muy asociado con la caracterización de lo que producen las fuentes? ¿Sí? ¿No? Sí. Bárbaro. Bueno, en este caso particular, fíjense, si esta era la fuerza, el campo que producen todas estas que están acá, como fuerza y campo están relacionadas a través de la carga que estoy usando como carga de prueba, como vector, el vector campo eléctrico en este punto siempre va a ser colineal con la carga, con la fuerza, va a estar en la misma dirección, porque uno es un numerito por el otro, ¿está bien? Y va a tener otra magnitud, obviamente, y otras unidades, o sea, no se comparan entre sí. Uno tiene unidades de fuerza, Newton, y el campo tiene unidades de Newton sobre Coulomb, porque es la fuerza sobre la carga Q que estoy poniendo. ¿Se entiende? Pero este vectorcito pasa a ser un vector asociado, si quieren, a un punto en el espacio. ¿Está bien? Esta distribución de cargas produce en todo punto del espacio un valor, un vector asociado a cada punto del espacio, campo eléctrico que se calcula de esta manera. Sería la fuerza que sentiría una carga de prueba Q ubicada en el punto R en presencia de las fuentes Q', por unidad de carga, ¿no? Porque es la fuerza que sentiría Q por unidad de carga Q. Y matemáticamente es esto que está acá. Es la expresión de la fuerza donde la Q que estaba antes no está incluida en la definición de campo eléctrico. Y como les dije antes, E depende de la distribución de fuentes, o sea, depende de estas posiciones donde puse las fuentes, cuánto valen las cargas fuentes, y del punto en el espacio donde estoy mirando el efecto de dichas fuentes. Y lo que es interesante es que asocia el concepto de campo eléctrico, dada una distribución de carga fuente, asocia a cada punto del espacio un vector campo eléctrico, que ¿qué representa ese vector? Esto, la fuerza por unidad de carga, que afectaría a una carga de prueba Q cuando la pongo en la posición R en presencia de la carga fuentes. Eso es lo que representa el campo eléctrico físicamente. Las unidades, como les dije antes, del campo eléctrico son Newton sobre Coulomb, ¿no? Porque es la unidad de fuerza dividido por unidad de carga Coulomb. Veamos cuál es el campo de una carga puntual, el campo eléctrico de una carga puntual. Ya sabemos que la ley de Coulomb me dice cómo es la fuerza que experimenta una carga en presencia de una carga fuente Q'. Es esta que está acá, ¿no? Es la ley de Coulomb. El campo eléctrico, el campo que en este caso se llama electrostático, generado entonces por la carga fuente prima, digamos, es una expresión muy parecida, solo que no está este Q, ¿sí? Porque es por unidad de carga. Es la fuerza por unidad de carga. O sea, cuando yo divido por Q, se me va. Y eso me define el campo eléctrico. ¿Está bien? Ahora, supóngase que la carga estuviese en el origen, o sea que la posición de la carga es 0 porque está en el origen de coordenadas, entonces esto se simplifica bastante. Este R' es 0, así que acá me queda módulo de R cubo, y R menos el origen es directamente R, y entonces me queda
esta expresión, que si ustedes recuerdan, también la puedo escribir de esta manera, con el versor acá, en lugar de acá el vector, y acá dividido por el R cubo. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que estaba haciendo? Estaba viendo cuál es el campo de una carga puntual, esta que está acá. Si yo miro en este punto, este vector representa ese campo. Si yo pusiera una carga de prueba Q, sentiría una fuerza coulombiana, ¿está bien?, que está en esta dirección, la que separa las dos, con una magnitud dada relacionada con la distancia que les separa. ¿Está bien? Si mirás en este punto, fíjense que este vector es más grande que este, porque esta distancia es más chica que este, y como el campo decrece con R cuadrado, acá, ¿cómo quedó? Con R cuadrado, la intensidad en este punto es mayor que la intensidad en este punto. Y eso lo podría hacer, esta asignación de un vector a cada punto del espacio, vale para cualquier punto. Yo podría seguir agregando, acá me diría esto, acá me diría esto. Claro, entonces, cualquier punto del espacio, yo podría dibujar el vectorcito asociado, campo eléctrico, generado por esta distribución de fuentes que es re pavota, es la más trivial de todas, es una carga en el origen. ¿Está bien? Pero elijo esta porque tiene para empezar, porque tiene una expresión muy simple. El campo de una carga en el origen es esto que está aquí. Entonces, a cada punto del espacio entonces le puedo asignar un vector, ¿no? Entonces yo acá dibujé en los puntos amarillos, pero en realidad a cualquier punto del espacio le corresponde un vector, y acá estoy usando otra representación donde estoy dibujando un vector. Todos tienen el mismo largo, y el concepto de intensidad tiene que ver acá con que se está haciendo cada vez más transparente, ¿no? Eso hace que el campo acá sea más intenso que el campo acá, por ejemplo. Pero es otra representación posible para visualizar el campo generado por esta particular distribución de fuente, que es una carga en el origen. Fíjense que es radial, o sea, todas las líneas van saliendo, parecen como que se desprenden del origen, y es razonable porque fíjense que vectorialmente esto se escribe como un numerito cuya intensidad decrece inversamente proporcionalmente al cuadrado de donde estoy mirando, en la dirección de reversor. ¿Están? R-versor. La posición que yo tengo tiene una dirección particular, que es R-versor, y eso me hace este campo radial, que parece como que irradiar desde esto que está acá, desde la carga que está en el origen. Otra manera de visualizarlo es usar lo que se llama líneas de campo. Las líneas de campo son líneas que uno traza para representar el campo eléctrico generado por la distribución de cargas fuentes que quiere analizar. En este caso, la receta es la siguiente. Yo voy a trazar líneas, en cada punto, la línea que yo trazo tiene que ser tangente, o sea, tiene que ser colineal con cuánto vale el campo en ese punto. Por ejemplo, el campo en este punto es un campo que tiene esta dirección, por lo tanto, tiene que ser una recta que viene por acá, y en este punto también, y en este punto tiene esta dirección, así que si yo agarro esta línea, a lo largo de toda esta línea, en todos los puntos por los que yo voy pasando, yo sé que el campo eléctrico tiene esta dirección, tangente. ¿Se entiende? Tangente a la línea. Por estos puntos que están acá, el campo eléctrico tiene esta dirección, esta dirección, esta dirección, entonces la línea tangente en cada punto tangente al campo eléctrico es esta que queda acá. Entonces quedan estas líneas radiales que salen de la carga que tengo en el origen, y que es la que genera el campo que estoy tratando de caracterizar. Entonces, las líneas de campo son líneas que en cada punto del espacio son tangentes al campo eléctrico en ese punto. Tangente significa que son de refilón, o sea, le pegan, se enganchan justo con cuánto vale el vectorcito en ese punto. Y eso me define una manera de armarme una línea, que en este caso me quedan todas líneas radiales. Estas serían las líneas de campo, es otra representación del campo eléctrico, no poniendo los vectorcitos, sino trazando las líneas de campo, que yo sé que son tangentes en cada punto por donde pasan, son tangentes al campo eléctrico en ese punto. Acá yo no dibujé ningún vector, pero sé que de dibujarlo debería apuntar en esta dirección. ¿Está bien? Acá debería apuntar en esta dirección. Acá debería apuntar en esta dirección, porque las líneas de campo representan estas direcciones tangentes al campo eléctrico a lo largo de todos los puntos por donde pasa.
Entonces, es muy interesante porque es una representación visual de cómo queda el campo eléctrico, pero es un poco más que eso, porque tienen sus propias reglas, si quieren, derivadas de el campo eléctrico que le dio origen. ¿Está bien? En particular, las líneas de campo parecen crearse, parecen nacer en cargas positivas. Nacen en cargas positivas y divergen desde cargas positivas, desde la fuente positiva. Y además, con la representación de líneas de campo, yo no tengo idea de la intensidad, ¿no? Si yo uso esta representación, en esta representación no parece explícito qué tan intenso es el campo acá, o acá, o acá. Sin embargo, las zonas donde hay más densidad de líneas se corresponden con las zonas donde hay mayor intensidad de campo. Entonces, si bien mantuve la dirección, la información sobre la dirección del campo en todos los puntos a lo largo de una línea, perdí cuánto vale, siguiendo una línea, cuánto vale la intensidad en un punto en particular, pero de todas formas, viendo donde hay más densidad de líneas, yo ya puedo saber dónde hay más intensidad de campo, dónde el campo va a ser más intenso. ¿Tá? Fíjense que acá es en las cercanías de la carga, y a medida que me voy alejando, es mucho menos denso la cantidad de líneas que tengo por unidad de área, por como lo quiera medir, y eso significa que el campo va decreciendo. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de una carga positiva tengo una carga negativa en el origen? ¿Sí? Entonces, el campo, matemáticamente, sigue siendo una carga en el origen, que es esto que está acá, pero ahora Q' es negativo. Así que la dirección del campo eléctrico no está en la dirección de reversor, sino en menos R reversor. Por lo tanto, todo parece converger hacia el origen. No diverger como antes, sino converger hacia el origen, por el hecho de que Q' es negativo ahora. Entonces, sí, es verdad, Emilia. La asunción que hacemos siempre es que las cargas de prueba son siempre positivas. Eso es una convención. Siempre vamos a considerar que las cargas de prueba son positivas. Entonces, si esta fuese una carga de prueba, obviamente se vería atraída, positiva, se vería atraída por esta carga negativa en el origen, por lo tanto la fuerza coulombiana debería ser convergente hacia el origen, y el campo, que es la fuerza por unidad de carga de lo que pongo acá, también. Entonces yo puedo hacer esto, puedo representar al campo con estos vectores blancos que están aquí, o con las líneas de campo, que en este caso son líneas de campo que convergen, son también radiales, pero convergentes. Entonces las líneas parecen converger y desaparecer en las cargas fuentes, cuando son negativas. Las cargas son como sumideros de líneas de campo, las negativas, y las positivas son fuentes de líneas de campo. Bueno, obviamente esto es para una carga. Si yo tuviera dos cargas, también me puedo preguntar cuál es el campo generado por ahora esta distribución de cargas. Tengo una carga positiva y una carga negativa. La positiva es una carga fuente ubicada en R' más y la negativa en R' menos. Y me pregunto en estos puntos, por ejemplo, ¿cuáles son los valores de los campos? Bueno, como vale el principio de superposición, el campo en cualquier punto sale de sumar cuál es el campo creado por esta partícula en ese punto, sumarle el campo creado en el mismo punto que estoy analizando por la otra, en este caso por la segunda partícula que conforma mi fuente. Entonces, por ejemplo, este punto que está acá, si yo me fijo, el campo generado por la carga positiva tiene este sentido, pues tiene la dirección que separa el punto de observación con la carga que estoy analizando, en este caso es la positiva, y tiene este valor. Gráficamente lo dibujé de esta manera. El campo generado, el E-, que es el campo aquí generado por la carga negativa, tiene la dirección que la separa, pero fíjense que el módulo es más chico. ¿Por qué es más chico? Y porque esta distancia es mayor que esta que está acá. Y como el campo decrece con R cuadrado, esto en intensidad es más chico que el campo producido por la masa. Y el campo total surge de sumar estos dos vectores, y la suma de estos dos vectores es este que está aquí. ¿Sí? Es este que está aquí. Lo mismo pueden hacerlo para cualquiera de estas posiciones,
¿Está bien? Para cualquiera de estas posiciones para obtener cuál es el campo resultante de esta configuración particular de carga. Por ejemplo, esta que está acá, ¿está bien? El campo que genera la carga menos está representado por este vector. El que genera la carga más es generado por este vector. Obviamente, esta distancia es más chica que esta, por lo tanto, esta intensidad es más chica que esta, y esta es la resultante. ¿Está? La suma de este vector con este vector. E más E menos, E más E menos, vectorialmente me da este vector, que es entonces cuánto vale el campo eléctrico en este punto producido por estas fuentes. Cuando yo hago, bueno, claro, el campo dado por más es utilizando las coordenadas de las fuentes y los valores de la carga prima más, y el menos es con los valores de las menos. Pero tiene la misma forma algebraica. Si yo entonces lo hago para todos los puntos del espacio, este es el tipo representa el campo eléctrico en toda esta zona del espacio. Hay zonas, fíjense que hay zonas cercanas a la carga menos que básicamente se parecen al campo que generaría una carga menos sola. Muy cerca de la carga más también solamente aparecen líneas valores del campo básicamente regidos por la cercanía a esta carga más. La dependencia inversa al cuadrado de la distancia hace que cerca de cada carga el campo sea el similar al que produciría esa carga sola, pero en otras regiones donde ya empiezan a competir las dos, hay estas combinaciones que hacen que las líneas de campo, fíjense, si yo tuviera que trabajar con líneas de campo, serían líneas de campo que salen de acá, se curvan y se inyectan acá. Nacen, se curvan y se inyectan acá. Y siempre sigue valiendo que, acá lo ven un poquito mejor, acá lo ven un poquito mejor, donde tenemos estos valores del campo para todos estos puntos, donde ya pueden ver que las curvas nacen, las líneas de campo nacen de las cargas positivas y parecen morir en las cargas negativas. Entonces, cerca de cada carga, el campo local es muy parecido aproximadamente al generado por dicha carga, porque está lejos de la otra, y por la dependencia con la distancia, gana, digamos, la localía, digamos. Entonces, pero para regiones más alejadas de las dos, bueno, entran a competir, y la forma que tiene el campo depende de la geometría y de los valores de las cargas que estoy analizando. Por otro lado, bueno, las líneas de campo respetan las simetrías de la fuente. ¿Está bien? O sea, esta es una distribución que es muy simétrica con respecto a este eje, al eje que separa el centro de carga positivo del negativo. Y por lo tanto, los campos que se generan respetan esa simetría. Respetan esa simetría. Si yo graficara las líneas de campo solamente, estas serían las líneas de campo correctamente graficadas para esta particular distribución de dos cargas, una positiva y una negativa. ¿Bien? Cargas, fíjense que cerquita son líneas radiales que salen de la carga positiva, cerquita son líneas radiales que entran a la negativa, pero en regiones lejanas tienen que ver con estas componentes que dan como la vueltita, que cuando yo las voy juntando, trazando la curva que es tangente a todas ellas, me quedan estas líneas de campo que tienen esta pinta en particular. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la carga positiva, supónganse, es 3 veces la carga negativa? Bueno, estas son las líneas de campo que quedan. Estas son las líneas de campo que quedan. En esta región, supónganse, esta región no se curva para acá, no se curva para acá, porque para curvarse la parte atractiva debería ser más grande que la parte repulsiva, y eso no ocurre porque esta es 3 veces más carga que esta que está acá, y eso hace que esta línea en realidad se pierda al infinito, digamos. No todas las líneas mueren acá, sino que algunas mueren en el infinito. Se pierden en el infinito. Entonces, estas son las líneas de campo de dos cargas cuando la carga positiva, por ejemplo, en este caso, es más grande que la negativa. Entonces, las líneas parten de cargas positivas y terminan negativas, o eventualmente en el infinito, como las que vienen por acá y van a seguir hacia el infinito.
el número de líneas que parten de la carga positiva, fíjense, el número de líneas es mayor que el que llega a las negativas, en este caso, porque es proporcional a la magnitud de la carga. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver después. Y otra cosa que también es interesante y que sigue tiene que seguir, digamos, una ley para dibujística de líneas de campo, es que dos líneas de campo no pueden cruzarse. Porque si se cruzaran en ese punto, significa que el campo, en ese punto, ¿para qué? Es un vector. ¿Y para dónde apunta? ¿Para donde me dice una línea o para donde me dice otra? No, el campo está unívocamente definido, entonces solamente puede haber una única línea tangente al campo en cualquier punto. Por lo tanto, no puede haber cruces de líneas. ¿Se entiende? Dos líneas de campo no pueden cruzarse. Entonces, hay otras configuraciones. Supónganse si yo pongo muchas cargas positivas, unas al lado de otra, el campo total tiene esta pinta, parecería que ser un campo homogéneo hacia arriba, salvo cerca de los bordes, que se curva un poquito, pero en esta región parecería ser un campo, si yo pongo una partícula acá, bueno, va a sentir una fuerza vertical hacia arriba, y si la pongo hacia abajo, una fuerza vertical hacia abajo. ¿Está bien? Eso, por ejemplo, si esto fuese un plano en realidad, que lo estamos viendo así, o si fuese un hilo, bueno, esto tendría simetría de rotación, ¿no? Serían como líneas que salen de un cilindro, como si fuera de un cilindro. Bueno. Y en los últimos minutos quería charlar un poquito sobre lo siguiente. Entonces, los objetos físicos que se llaman portadores de cargas son, en general, cargas que hasta ahora las pensamos como pelotitas discretas. Son objetos discretos. Sin embargo, muchas veces va a ser útil pensar que mis cargas no están distribuidas discretamente, sino que aparecen como en una nube de cargas, donde tengo como una especie de una distribución homogénea de cargas distribuida de determinada manera, ¿también? Como un continuo. ¿También? Y la idea de cuando una descripción, esa es una descripción, es una aproximación, ¿no? Porque yo sé que las cargas son puntuales, para lo que estamos viendo en la materia lo vamos a pensar como puntuales, pero si a mí me interesa ver qué pasa en una escala grande, quizás entender que acá tengo una carga y acá tengo otra chiquitita, para mí es lo mismo, para mí esas son muy cercanas, lo puedo escribir como una especie de continuo. Entonces, el hecho de poder describir esto como distribuciones continuas de carga depende también cuál es el objetivo de mi estudio. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo acá varias cargas, unas fuentes que son estas que están acá, ¿no? Que están muy cerquitas unas de otras. Cuando yo digo muy cerquitas, implícitamente estoy diciendo que hay otra escala, que es la escala donde me interesa ver, por ejemplo, el efecto de estas fuentes, que implica distancias muy grandes comparados con las distancias que separan una partícula de una carga de otra. Por ejemplo, si yo quiero ver el efecto de esta distribución muy lejos, tan lejos como me permite la filmina, digamos, esta distancia es mucho más grande que las distancias típicas entre estas que están acá. Entonces no me interesa qué pasa en una escala muy chiquita de las cosas, sino que puedo hacer como una especie de promedio y pensar que tengo un continuo acá, para poder describir lo que a mí me interesa, que es qué es lo que ocurre lejos de esta distribución. Entonces, es más práctico plantear esta descripción continua para describir esta distribución de cargas. ¿Y qué significa eso? Lo que voy a hacer es como pixelar, ¿no? Cuando uno agarra un píxel, uno pone un volumen o un cuadradito y adentro hace como una especie de promedio de lo que pasa, ¿no? Entonces voy a agarrar una cajita de volumen delta V y la voy a poner en un lugar y voy a contar cuánta carga tengo acá adentro, ¿no? ¿Cuánta carga tengo en este volumen delta V? Y voy a consignar entonces cuánta carga por unidad de volumen se encuentra en el volumen delta V, que está en la posición que yo llamo R' acá. Si pongo el cuadradito en esta región, bueno, voy a tener otro valor. Y así voy a tener otro valor que me va a dar una caracterización de mis fuentes. ¿Está bien? Entonces, yo puedo cuantificar cuál es la densidad de carga, o sea, cuántas cargas tengo adentro de mi cajita, o sea, en el volumen delta V. Cuánta carga Q' hay por unidad de volumen delta V, y eso es una densidad volumétrica de carga. ¿Está bien? ¿Se entiende esto que está acá? ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Entonces,
Lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, entonces voy a llenar todo con mi cuerpo con estas cajitas, como si fuera un pixelado, pero son cajitas, y ahora, conociendo cuánto vale la densidad en cada una de estas cajitas, tengo una idea de cómo está distribuida la carga, pero no con una resolución microscópica, sino con una resolución dada por el tamaño finito, si quieren, chiquito pero finito, de mis cajitas. ¿Está bien? Obviamente, si yo uso una única caja acá, y digo, bueno, una caja de tamaño enorme de todo esto, perdí toda posibilidad de caracterizar las particularidades que tiene mi distribución, o sea, algunas cosas que sí me interesa retener. ¿Tá? Entonces, el tamaño de estas cajitas es un tamaño que hay que entenderlo como un volumen chiquitito, pero no microscópico. Y entonces ahora lo que tiene sentido es hablar de densidades locales de carga, ¿tá bien? Definidas dentro de estas cajitas. Entonces, lo que me va a interesar ahora es entender cuál es el campo producido por una distribución cuando la describo a la distribución con las densidades de cargas estas que están acá, con este ρ que está aquí. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Bueno, yo lo que puedo pensar es lo siguiente. Dentro de esta cajita, que va a ser mi unidad de carga ahora, ¿cuánta carga tengo? Y bueno, si yo conozco ρ y conozco el tamaño de la cajita, la densidad por el volumen me da la carga, ¿no? Porque esta es una densidad de carga. Densidad por volumen me da la carga que tengo acá. Y esta carga que tengo acá, ¿qué campo me genera en este punto? Bueno, ya está, ahora es un problema donde tengo una carga acá y quiero una carga puntual acá, y quiero saber qué campo genera esa carga puntual en este punto. Entonces, el campo que genera la carga contenida en esta cajita, que la llamo delta Q'I, en R, bueno, sale de la fórmula del campo que habíamos visto hace un ratito. Es K veces por la carga fuente, por el vector que separa el punto de observación del punto donde está la carga fuente, dividido, bueno, el módulo al cubo. Y eso lo llamo delta porque es el campo, no es el campo total, sino que es el campo producido por esta única cajita. ¿Está bien? Ahora, esta delta Q, que está acá, delta Q', en realidad es ρ por delta B, que es este que está acá. Entonces lo termino escribiendo de esta manera. El campo, la contribución al campo total que genera este volumencito, es proporcional a la densidad de carga de ese volumencito por delta B. ¿Y el campo total qué es? Bueno, el campo total surge de sumar todas las contribuciones. O sea, ahora me fijo esta cajita, una cajita que está por acá, una cajita que está por acá. Voy recorriendo todo donde tengo fuentes, viendo cómo es la densidad local, sumando todos esos campos. Supóngase que tengo n cajitas para cubrir todo esto. La suma de todas esas contribuciones me da el campo total en R. Entonces lo que tengo que sumar es la suma de este tipo de cosas. El campo de cada cajita, yo sé que es esto que está acá. Ahora, si yo tengo una representación buena, que yo puedo pensar que es continua, lo que tengo que hacer es que las cajitas no sean enormes, porque si no me queda un pixelado que me borra mucha información. Entonces lo que yo voy a hacer es pedir que estas cajitas no sean de volumen infinitesimal, o sea, que sean más grandes que cero, digamos, pero que sean chiquitas para yo poder hacer una buena cobertura y no perder tanto detalle en la descripción de la distribución de cargas. Entonces, al bajar el tamaño de las cajitas, obviamente el número de cajitas que voy a necesitar va a ser muy grande. Entonces, cuando esto se hace chiquitito, esto crece. Y hacer una suma donde las contribuciones se hacen cada vez más chiquititas, pero el número de términos crece, significa hacer una integral. Entonces, en estas condiciones, lo que estoy haciendo para calcular el campo acá es integrando la contribución de cada una de estas cajitas infinitesimales al campo en el punto de observación. Fíjense que esta expresión que está acá es la expresión que está en el integrando. Lo único que hice fue reemplazar la sumatoria de IN por delta B en este límite, da lugar a la integral, esta que está acá. ¿Se entiende cómo aparece la integral? Sí, se entiende. Perfecto. Es una integral donde estoy integrando vectores, ¿no? Porque estoy sumando vectores. Cada cajita
va a aportar su propio vectorcito, y después yo tengo la suma es un vector. Esta suma es una suma de vectores, por lo tanto, esta integral es una integral vectorial. Es una integral vectorial. Cada cachito que estoy sumando representa un vector infinitesimal producto de alguna de las cajitas estas que están acá, ¿no? Es una suma vectorial, por lo tanto, da lugar a este vector. Entonces, cada delta B contribuye al campo total. El resultado es la suma de todas esas contribuciones. Y en el límite que les dije, en el límite de donde puedo pensar que esto es un continuo, es decir, donde delta B tiende a 0, y el número de cajitas entonces tiende a infinito, el campo se calcula como una integral en el volumen sobre las fuentes, sobre las variables que son las primadas, ¿no? Porque yo estoy recorriendo mi fuente, estoy recorriendo el R' y viendo cuánto vale la densidad de carga en ese punto. Estoy corriendo las variables primadas. Fíjense que acá hay dos tipos de variables: la variable campo, que es donde yo miro, y las primadas, que son donde tengo las cargas fuentes. La integral ocurre sobre las variables primadas. Estoy recorriendo sobre las distintas fuentes de mi distribución de fuentes. Y toda la información sobre las fuentes está contenida en ρ, ahora, en esta descripción continua y mesoscópica. Entonces, en realidad, esta es una integral en volumen, que a veces aparece como integral triple, para recordar que es una integral en volumen. También puede suceder que la distribución de cargas fuentes no estén en un volumen, sino que estén en un plano, estén sobre una superficie, ¿no? Como esto que está acá. Entonces, ahí vale el mismo razonamiento, solo que ahora puedo pensar que tengo como, en lugar de mis cajitas, tengo como baldositas chiquitas, unidades de área delta S, donde encierra una determinada cantidad de carga, delta Q', y eso me permite definir una densidad de carga superficial. En cada punto del espacio caracterizo mi distribución de fuentes a través de la densidad de carga superficial, que me dice cuántas cargas tengo yo por unidad de baldosita en cada posición R' que me describe mi fuente. Esa es la distribución sigma, que juega las veces de densidad, en este caso superficial, lo que hacía antes ρ como densidad volumétrica. Y también puedo tener a mis cargas a lo largo de una variedad unidimensional, de una línea, por ejemplo. Y en ese caso lo que me va a interesar es cuántas cargas tengo por unidad de longitud. ¿Está bien? Eso me introduce esta densidad de cargas lineal. Entonces, en problemas donde la descripción sea a través de densidad de cargas superficiales, vale lo mismo que antes, exactamente lo mismo que antes, y la integral que me queda es la contribución de las distintas baldositas que me describen mi sábana, si quieren, de carga fuentes. Por lo tanto, esto se traduce en una integral en superficie, donde voy recorriendo las distintas baldositas, digamos, y viendo cuánta carga hay en cada una de ellas, y sumando las contribuciones, y en este caso, en una integral lineal. ¿Se entiende? A lo largo de toda la, bueno, aparece esto acá, a lo largo de toda la línea que me describe la distribución de carga. Bueno, yo no quisiera tomar tiempo de la práctica, así que vamos a parar acá. Lo único que les voy a decir es que lo que sigue es un ejemplo de cómo se calcula el campo sobre el eje de una distribución de carga lineal. ¿Está bien? Mírenlo, les pido que lo miren, por favor. Es un ejemplo donde hago la cuenta explícitamente. Está en la presentación, va a estar grabado, y cualquier cosa lo charlamos la vez que viene. ¿Está bien? Lo charlamos la vez que viene. Lo único que les voy a decir es que en la página de la materia hay un link en material adicional a dos simuladores. Uno se llama un simulador de cargas y campos, y el otro es uno de un desafío de lo que se llama un hockey eléctrico, que simplemente se los muestro, y con eso terminamos hoy. ¿Está bien? Entonces, si me permiten hacer eso, ya les dejo el lugar a los chicos. A ver. Ahí va. Bueno. Entonces, el simulador de cargas y campos es el que yo usé para hacer algunas imágenes que vieron hoy.
pero se los dejo a ustedes porque es súper interesante para ganar intuición. Con esto pueden poner fuentes, digamos, en cualquier lugar, ¿está bien? Las que quieran, y pueden, estos serían los sensores, los que yo puedo ir recorriendo para monitorear cuánto vale el campo en cada lugar, ¿está bien? En cada lugar. Y pueden también, bueno, mostrar solo la dirección, pueden hacer un montón de cosas. En particular, por ejemplo, pueden hacer la distribución de cargas que vimos al final de la clase, supónganse, donde tengo una carga positiva que valía 3 veces la carga negativa, y fíjense que el campo que queda es el que vimos en clase, ¿no? En estas regiones parece que las líneas se curvan y se inyectan, pero hay líneas que se escapan y van al infinito, y dan, por ejemplo, lo que vimos en clase. Entonces, les dejo esta porque con esto pueden jugar y ganar bastante intuición. Y la otra cosa que quería comentarles, que entra como bonus, es esto que está acá. Esto va a sumar puntos, o sea, hay como un bonus que ustedes pueden ganar, digamos, para ganar confianza y también puntos para el final, o lo que fuera, y este es uno de ellos. Se trata de un desafío donde de lo que se trata es hacer goles. Entonces, ustedes ponen una carga, y este sería como el puck. Acá visualizan cómo sería el campo, y cuando ustedes comienzan, le dan clic y pueden meter gol. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que esto lo tienen que hacer, en realidad, para una dificultad creciente de obstáculos, y entonces lo que van a tener que hacer es encontrar distintas configuraciones de carga que obliguen a la partícula a ingresar al arco, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen este tipo de cosas, con esto pueden ver cuáles serían los valores del campo en este punto, y estos son los campos en todo el espacio, y esto tiene una dinámica donde se integran las ecuaciones para, bueno, ahí la pifié, ¿ven? Ahí no va. Entonces posiblemente me convenga poner una carga negativa acá para que le ponga una comba que le haga entrar, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, aquella persona que logre resolver este desafío para el nivel 3, estaría bueno que lo postee, pues yo estoy armando en todos los años una especie de galería de hockey con los que logran hacer esto. Entonces, esto es algo que les dejo para que jueguen un poco el fin de semana y ganen un poquito de intuición sobre los distintos campos y las dinámicas que se plantean sobre los mismos. Entonces, bueno, no voy a decir nada más. Les quiero presentar, no sé si están acá los chicos de la práctica. Guillermo. Hola. ¿Dónde están? A ver, voy a dejar de compartir. ¿Me dejan de compartir? ¿Alguien agarra esto así? Bueno, muchas gracias. Stop share. Ahí está Guillermo. Ahí está Manuel y falta, ¿dónde está? Estoy acá. Bueno. Sofía, ahí está. Bueno, yo no tengo mucho más que decir. Disculpen las entradas, ya vamos a entrar un poco más en la dinámica. Yo voy a entrar más en la dinámica de compartir, dejar de compartir en Linux estas cosas que a veces se estaba trabando. Pero bueno, ya está entonces en funcionamiento esto. Les recomiendo que entonces utilicen los materiales que subimos a la página, utilicen los foros, y bueno, pongamos pongamos onda y tratemos de pasar un cuatrimestre interesante. Así que bueno, les dejo el host a... Carlos, el host. Sí, ahora... Déjame a mí el host. Ahora lo hago. En realidad se lo tenemos que pedir a Diana Pérez. Diana, ¿estás ahí? Diana, ¿nos pasás el host? Hola, sí. Tenés el poder, Diana. Sí, me encanta. No. Ahora, sí, sáquenme después, para no hacer lío. Pero no sé si te podemos sacar porque ahorita tenés que sacar vos. ¿No? No sé bien cómo funciona esto.
No sé, porque cambió, antes era... No, sí, porque no lo pude. Yo lo intenté. A ver si puedo salirme No, yo. salí y volví a entrar. No, Entonces se te va a ir. Claro. Y pasa Bueno, que va a ser estuvo- aleatorio, seguramente. listo. No Yo ya importa. estás, ahora Puedes tirarte de salgo. host igual. No pasa nada. ¿Cómo? No hiere nuestros Igual, egos que te sal- quedes de host. está bien. Salgo.